el mano a mano de hoy, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que el desempleo bajó a 6,2%, esto en el trimestre septiembre-noviembre, cayendo por cuarto periodo consecutivo, cifras que analizaremos esta tarde con el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este mano a mano. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. A ver, es una cifra bajo las expectativas incluso del mercado, que ha sido bien evaluado por la propia ministra del Trabajo. ¿Cuáles son esos elementos, esos factores que incidieron en esta cifra, 6,2? Bueno, es importante destacar en primer lugar que lo que señalaba la introducción, hay una ya tendencia de 4 mediciones consecutivas donde se vienen produciendo estas bajas. En segundo lugar, en comparación con el año anterior, hay una leve alza de 0,1%, pero lo que en términos comparados hace que sea una baja más o menos ya bastante pronunciada durante estos años. Y en tercer lugar, hay que considerar que esta medición se produce en meses donde el IMASEC no tuvo bajas. Por tanto, el crecimiento económico durante este trimestre que se mide fue más bajo y, por tanto, lo que demuestra es que a pesar de esa baja en el crecimiento económico, aún así el mercado de trabajo se mantiene bastante resiliente, es decir, las empresas no están despidiendo personas, eso es importante, e incluso se da espacio para contratación. No toda la que quisiéramos, pero para contratación de nuevas personas. Claro, que es uno de los elementos que siempre llama la atención, economía que no tiene un gran dinamismo. Sin embargo, eso no afecta, no golpea las tasas de desempleo. Y ahí es donde muchos se preguntan qué pasa con la calidad de este empleo. Según las cifras que yo tengo sobre cuenta propia, aumentó 5,2% y el trabajo asalariado un 0,6%, que es una pequeña alza, pero de todas maneras hay una distancia importante todavía. Sí, es verdad. Ahora, hay que destacar un hecho bien importante, y es que a pesar de que la economía no tiene un crecimiento sostenido, está creciendo la economía, pero no al nivel, a la velocidad que quisiéramos, aún así los sectores que se ven mayores problemas, por ejemplo, minería, no se produce un contagio inmediato hacia el resto de los sectores. Es decir, el resto de la economía sigue funcionando y eso es importante porque años antes, ¿no es cierto?, veíamos que un sector grande que caía y que arrastraba al resto de la economía. Eso demuestra la madurez de la economía. En segundo lugar, tú bien señalas que el empleo por cuenta propia crece a mayor ritmo que el empleo asalariado. Ambos crecen, eso es destacable, pero el ritmo es mayor en el cuenta propia. Esta es una tendencia que estamos observando desde el 2013, es decir, desde los últimos meses del gobierno del presidente Sebastián Piñera, en que el cuenta propia empieza a crecer a mayor velocidad que el asalariado. Ahí hay que tomar políticas públicas, ahí hay que fomentar mayor empleabilidad, hay que promover la contratación, porque ahí hay protección social involucrada, pero la cifra da tranquilidad para abordar estas políticas públicas, eso es lo importante. Sí, que lo interesante es conocer ahí cuál es el detalle de esa cuenta propia, porque sabemos que puede ser desde profesionales que trabajen de manera independiente hasta aquellos que realicen alguna especie de, para decirlo en chileno, un pituto o algo así, y que es un trabajo, por lo tanto, mucho más precario, más informal, donde a lo mejor ni siquiera cuenta con todo el resguardo previsional o de salud. Sí, no, tienes toda la razón. Acá hay emprendimientos, hay lo que se llama el autojefe, ¿no es cierto? La persona que decide emprender algún tipo de negocio, y también hay vender algo en la calle, y ahí pues, es el problema de la cuenta propia. Pero hay que también destacar que en esta última medición, tú lo señalabas, hay un aumento en el empleo asalariado, leve, pero hay un aumento. Y ese aumento incluso tiene una mayor proporción en mujeres, lo que también es relevante a destacar, que en hombres, porque veníamos de una alza en las mujeres en los últimos meses que había que preocuparse, ahora afortunadamente se está revirtiendo. Claro, caso mujeres entiendo que es de un 7 a un 6,7. Así es. Ahí es la baja que se produce. ¿Cómo enfrentar el tema de cuenta propia? Lo digo en el sentido de la incertidumbre que podría generar ese tipo de empleo por las características que tiene. Bueno, estos son políticas, ¿no es cierto?, donde hay multidimensional, por decirlo de alguna manera. Por una parte, evidentemente que un crecimiento mayor de la economía genera mayor contratación y mayor empleo. Hay una función ahí, ¿no es cierto?, de empleo vis-a-vis crecimiento económico. En segundo lugar, también es importante las políticas de empleabilidad, lo que hablábamos recién de las mujeres. Fíjate que las mujeres cuando comenzaba el gobierno estaban en ritmos, en niveles de desempleo bastante similar a los de los hombres, y se produce un salto en mujeres. Las mujeres quedan más desempleadas. ¿Por qué? Porque producto de su baja empleabilidad, cuando vienen periodos de desaceleración económica, las mujeres son las primeras en perder el empleo. Y
después, cuando se recupera, son las últimas en recuperar ese empleo. Entonces, ahora que veamos una tendencia algo mayor, es positivo para la economía y esperamos que en estos meses que siguen, que son estivales, también se consolide esa tendencia. Claro. Ahora, veamos las situaciones más complejas por sectores de la economía y también porque está vinculado por regiones, Antofagasta, Coquimbo, Atacama, donde están las situaciones más difíciles. Obviamente también relacionado con lo que pasa en la minería, que es uno de los sectores más golpeados. ¿Cuál es la realidad ahí y de qué manera ir enfrentándolo viendo que esas cifras no van cambiando, no hay un cambio en la tendencia? Efectivamente hay un alza en esas tres regiones. Coquimbo comienza a plegarse, más bien a juntarse en el alto desempleo con lo que era Antofagasta y Atacama. Probablemente hay mucha gente, lo sabemos, de la región de Coquimbo que trabajaba en Antofagasta y Atacama y que vuelve entonces porque la minería genera pérdida, vuelve a la región de Coquimbo y son entonces computados allí esas pérdidas de empleo. Ahora, también es cierto que tanto en Antofagasta como en Atacama ya se llega a una cifra y de ahí no ha subido. Es decir, uno pudiera pensar que no va a seguir subiendo el desempleo en aquellas dos regiones, afortunadamente. En tercer lugar, también hay que destacar que, claro, son las regiones más golpeadas por el impacto de la minería y que además son muy golpeadas con la cadena asociada a la minería. Allí hay mucho comercio, transporte, construcción. Si te fijas, el segundo rubro es construcción. Minería, construcción, actividades financieras. Exactamente, y construcción muchas veces está vinculada también a proyectos de construcción minera. Es decir, proyectos, ¿no es cierto?, distintos tipos asociados a ella. Entonces, también allí se produce ese impacto. Nuevamente, lo bueno a destacar es que en el resto del país no se ve contagiado por este problema específico en lo que pudiera ser el sector minero y se mantienen niveles de empleo bastante razonables en comparación histórica. Claro, para ir dando los datos, el aumento de los ocupados es en comercio, agricultura y pesca, y ya lo mencionaba, los descensos en minería, en construcción. ¿Qué tan preocupante es lo que pasa en construcción? Usted daba ahí una de las posibles explicaciones, pero también muchas veces construcción se considera casi como una suerte de termómetro de cómo está la economía. Por eso pregunto ahí, ¿cómo ponerle atención a ese dato y qué tan grave es? Es importante ponerle efectivamente atención al dato de la construcción, además es un sector muy intensivo en contratación, al revés de la minería, donde un impacto en minería no tiene un correlato tan fuerte en miles de contratados, como sí lo tiene construcción, efectivamente. Ahora, también es cierto que, por una parte, hay impacto en lo que son construcción de proyectos mineros o proyectos asociados a minería, etcétera. Y en segundo lugar, construcción también estuvo este tema hasta el año pasado y antepasado del beneficio tributario, claro, que efectivamente generó una... O sea, podría haber existido ahí un boom y ahora estamos viendo el reflejo de esa caída. Exactamente. Ahora, viéndolo región por región, hay proyectos de construcción en otras regiones, acá hay que escarbar un poco más en lo que son las distintas cifras, ¿no es cierto? Uno puede analizar permisos de construcción que otorgados, lo que augura cómo viene el futuro, la construcción, ¿no es cierto?, en algunos meses más. Ahí hay que escarbar un poco más las cifras. Claro, sí, mi preocupación es si acaso, porque sabemos que minería atraviesa una situación difícil y que tiene que ver con factores internacionales, pero en el caso de la construcción mi duda es si acaso eso tiene que ver ya netamente con la estrechez económica que atraviesa nuestro país. Hay que escarbar un poco más las cifras, te insisto, no solo uno tiene que mirar lo que es la contratación inmediata de construcción ahora, también uno puede, por ejemplo, siempre se mira los permisos de construcción de proyectos que van a comenzar en algunos meses más, ahí también hay datos que analizar, hay que analizar el comportamiento de la construcción en las distintas regiones, que no es igual, efectivamente ha caído más en algunas regiones que en otras, entonces... Estamos haciendo el análisis respectivo, pero hasta ahora creemos que el agregado es una cifra que da tranquilidad, que permite abordar estas políticas y estos análisis con tranquilidad. Claro, yo estaba buscando ahí la cifra, que yo sé que depende de la Superintendencia de Pensiones, pero no la puedo encontrar sobre la solicitud de seguro de cesantía, que también muchas veces se evalúa y se considera para ver cuál es la situación del país. No sé si la maneja usted, la más reciente. Sí, nosotros tenemos efectivamente, y ese es un dato administrativo muy relevante que antes no se contaba. El INE es una encuesta, ¿no es cierto?, que hace y le pregunta a las personas, como una encuesta de cualquier tipo, bueno, si trabajó usted la semana pasada, etcétera, etcétera. El dato del seguro de cesantía es un dato administrativo real y casi online. Uno puede tener, ¿no es cierto?, reportes muy seguidos de cuántas personas están solicitando beneficios del seguro de cesantía. Y efectivamente ha caído en lo que son el último mes,
las personas que solicitan seguro de cesantía. Eso es positivo. Ahora, hay que complementarlo con otro tipo de datos también. Puede que la gente pida menos seguro de cesantía porque hay menos gente contratada. O sea, hay que también hacer el análisis correcto. Pero hubo una caída. Y también hay que agregar, y permítame un segundito, también las perspectivas y proyecciones de la gente. Ayer mismo salió una encuesta de Libertad y Desarrollo, que es un centro de pensamiento más bien de oposición, no más bien, completamente de oposición. Y fíjate que ese centro de estudio, en su encuesta sobre perspectivas de las personas sobre el empleo, mejoraban todas las opiniones y todas las perspectivas. O sea, la gente tenía menos miedo de perder su empleo, la gente que buscaba empleo por más tiempo disminuía, la gente pensaba que iba a haber mejores perspectivas a futuro, la gente conoce menos gente cesante, es decir, de las distintas preguntas que se van haciendo, se ve que hay una mejor perspectiva. Estamos en periodo estival, es verdad, hay más empleo en agricultura, en comercio, en turismo, pero... Puede también ahí impulsar el ánimo más positivo, porque Ojalá. también hemos escuchado esto de los brotes verdes que después nunca crecen en su totalidad. Exacto. Pero al menos en lo que es desempleo hemos tenido proyecciones bastante pesimistas desde que comenzó el gobierno. De que primero que la reforma tributaria, que la reforma laboral, que la reforma no sé cuánto, que iban a impactar en el empleo, y afortunadamente el país ha demostrado una madurez bastante importante. Y las empresas han demostrado madurez también. No han habido grandes despidos, salvo en minería, que es un caso aparte, no ha habido grandes despidos, y eso significa que evidentemente las empresas lo piensan dos veces antes de rescindir algún contrato, porque después recontratar, recalificar, recapacitar a trabajadores es más difícil. Claro, si el argumento que ahí entregan en contra es cuál es la calidad de ese empleo, esto de que aumente el empleo por cuenta propia, y estaba pensando también las consecuencias que eso tiene incluso para un tema que ha estado súper presente este año, que es las AFP, porque sin un trabajo que sea formal, que donde la persona vaya cotizando mes a mes, también tiene un impacto al final cuando jubile. Sí, no, eso está fuera de discusión. El empleo por cuenta propia tiene aquella debilidad de que no cuenta no solo con cotizaciones previsionales, sino que también con lo que son las cotizaciones de salud. Al final, igual esas personas son una carga al sistema público de salud, y también lo que es el seguro de accidentes de trabajo. O sea, la persona por cuenta propia que sea, igual está expuesta a distintos riesgos. Por eso que nosotros tenemos como objetivo promover la mejor contratación, promover la empleabilidad de las personas de manera que entren a la contratación y no a trabajos más bien esporádicos o cuenta propia. Subsecretario, me parece importante que aclaremos en otro tema, en lo que dice relación con este festivo que va a haber el día lunes, debido a que tiene características diferentes, no es lo mismo que el día domingo, quiénes son los que sí están llamados a trabajar, quiénes no. Aclaremos un poco cuál es ese contexto. Sí, bien importante. Este día domingo es feriado irrenunciable. Claro, muchos no lo van a notar porque es día domingo, por tanto igual no iban a trabajar. Pero para los trabajadores del comercio es irrenunciable. Es decir, ni los malls, ni los supermercados, ni ningún tipo de comercio, con la sola excepción de las farmacias de emergencia y las bombas bencineras, tienen que cerrar. El comercio cierra. ¿Quiénes pueden abrir el domingo, este domingo 1 de enero? Solo restaurantes, pubs, hoteles, discotecas. Ellos evidentemente sí están permitidos a trabajar este día domingo. El cierre tiene que producirse el día sábado. O sea, el mall, el supermercado, a las 8 de la noche tiene que estar completamente cerrado. ¿Qué significa eso? Que el mall, el supermercado tiene que comenzar ya a dejar de atender clientes 1, 2 o las horas necesarias previas, ¿no es cierto?, para que el mall esté completamente cerrado. No es que se deje de atender a las 8 de la noche. El día lunes, en cambio, es feriado, pero no tiene la categoría de irrenunciable. Los feriados irrenunciables son 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero. Por tanto, el día lunes, los trabajadores en términos generales no trabajan, pero los malls, supermercados sí pueden abrir, y por tanto va a haber atención de comercio en aquel día. Ya, o sea, fundamental ahí para aquellos trabajadores el día lunes que a lo mejor pensaban que esto iba a ser del mismo tono que lo que va a pasar el día domingo. Eso no es así. No es así, entre otras cosas porque esta es una ley que, recordemos, ya había sido aprobada en su primer trámite hace como 4 años, el 2011, 2012, creo que se había aprobado esta situación de que si el día 2 de enero caía en día lunes fuera feriado. Y en aquel entonces no se legisló de que tuviera carácter de irrenunciable. La ley lo que señala es que los irrenunciables son estas 5
5 fechas altamente simbólicas e importantes, y por tanto no se produce ningún tipo de trabajo, salvo aquellos trabajos de emergencia o de reparaciones irrelevantes. Claro, y al quedar esto ya establecido por ley, ¿va a ser así todos los años? Va a ser así, de hecho la ley es permanente. Cada vez que el 1 de enero caiga domingo, el 2 de enero lunes va a ser feriado para siempre. Ahora, esto va a ocurrir como una vez cada 10 años, ¿no es cierto? Pero ya quedó así para siempre. Sí, me queda una sola duda respecto a lo que conversábamos antes y donde alcanzamos a mencionar algo ahí sobre el tema que ha estado marcando este año el debate, las cotizaciones previsionales, sobre la brecha que se da entre las mujeres. Hay algunas cifras que han ido apareciendo. ¿De qué manera enfrentar también eso, considerando que tiene que ver con las precariedades de nuestro mercado laboral? Sí, la brecha salarial es un desafío no solo para Chile, sino que para el mundo. En general, la brecha está entre 25%, un poco más, un poco menos. Se da incluso la paradoja de que este es uno de los pocos fenómenos sociales donde a mayor ingreso, es decir, mientras más gana la mujer, mayor es la brecha. O sea, entre profesionales, entre gerentas, la brecha es incluso mayor, llega a veces hasta el 30%. Aún así es inaceptable que a mismo cargo existan sueldos diferenciados entre hombres y mujeres. Esto obedece evidentemente fenómenos hasta culturales, ¿no es cierto?, de nuestro sistema patriarcal casi cultural, que tenemos estereotipos, etcétera. Mira, una de las contribuciones que hemos hecho en este gobierno es pensar que los países que más han avanzado en superar esta brecha coinciden con países donde la negociación colectiva incorpora el tema de la brecha como elemento de preocupación. Es decir, donde hay sindicatos preocupados de que a un mismo cargo no se produzcan estas brechas escandalosas, se genera mayor igualdad. Y por tanto, en la ley que moderniza las relaciones laborales, que entra en vigencia a partir del 1 de abril del próximo año y que se aprobó este año, nosotros hemos contemplado y se señala como una de las materias de negociación colectiva precisamente planes de equidad de género, planes para evitar la brecha, y no solo eso, sino que además le hemos dado herramientas al sindicato en un doble sentido. Primero, para que el sindicato posea información de la remuneración de sus asociados, cosa que no ocurría hoy día. Un sindicato negociaba sin la planilla de sueldo. El sindicato ahora va a tener la planilla de sueldo y va a poder comparar de que hay 2 trabajadores en la misma posición y uno gana más que el otro solo por ser hombre. Y además le hemos dado la herramienta de incorporar obligatoriamente en toda negociación colectiva a una mujer en la mesa negociadora, si es que no hubiera una mujer ya dirigente sindical en ese sindicato. Si no hay dirigentes sindicales, va a haber una mujer ahí. Y además una cuota femenina sindical, es decir, todo sindicato que tenga 33% de afiliación femenina va a tener que tener entonces una dirigente. O sea, con esos elementos y esas herramientas podemos aportar. Sabemos que esto es mucho más que este aporte, pero al menos donde haya negociación colectiva va a estar esta preocupación. Perfecto. Subsecretario, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en este Mano a Mano. Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen año. Gracias. Mano a Mano.